Hermano, siempre le digo, tal vez le toca al con el que ha peleado. Salúdelo, bendígalo. Y bueno, vámonos directamente a la palabra. Vámonos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Trajo su espada? ¿O trajo la espadita chiquita, el teléfono? Eso no corta, ni una hoja de papel corta eso. Corta nuestras mentes eso. Nuestro corazón. Ahí estamos metidos en el teléfono, hermano. ¿Tenemos todos? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice, porque el Señor, ¿qué es? ¿Y dónde está? No, parecen que aquí no hay libertad. Vamos otra vez. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Por tanto, dice, nosotros todos, dice todos, no dice solo algunos, todos, mirando a cara descubierta, como a un espejo, ¿qué cosa, hermanos? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Padre, te agradecemos por esta tarde, Señor. Gracias porque nos has traído con bien, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor. Cada joven, cada jovencita, Señor. Cada familia que está aquí en este lugar, Padre. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que en esta tarde nos hables, Señor. Que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra pueda entrar ahí, Señor, y pueda partir lo que tenga que partir, Señor. Que pueda ahí, Señor, sanar todo lo que tenga que sanar, Señor. Y que tu palabra, Señor, esté en nuestro corazón y no la olvidemos, Señor. Ayúdame, Padre, a poder exponer tu palabra, que seas tomando el control de mi vida, Señor, y que toda gloria y honra sean solo para ti, Señor, porque tú eres el merecedor, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. No se me relaje tanto, si no se me va a dormir. ¿Saben que no me había dado cuenta de lo que el Señor me traía predicando de tema a tema? Y haciendo este tema, desarrollando este tema, me di cuenta que el Señor lleva todo en orden. Es que el Señor es el orden, hermanos. Me recuerdo que les predicaba hace un mes atrás, más o menos, el tiempo es hoy. De poder dejar todo lo que está en nuestra vida escondido y dejar que Dios sobre. Después les predicaba, pelea con ella, con la carne. Y ahora les voy a hablar, así se llama el tema, la metamorfosis. ¿Sí saben lo que es la metamorfosis? Para los que estudiaron y para los que no estudiaron también saben qué es. Un día estaba en el trabajo y me viene esta palabra, la metamorfosis. Y como yo me olvido de las cosas rápido, la anoté súbito y la fui a buscar. En la metamorfosis. Yo sabía un poco lo que era, pero cuando comencé a indagar, dije, wow, el Señor quiere que su iglesia tenga una metamorfosis. No, usted no se alegra. No importa, con mi hermana Sobeida, que hasta coja está, ella se alegra. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, es que somos transformados cuando nos acercamos a Dios. Separados de Dios, hermanos. Ya vine al culto el domingo. Estaba buena la alabanza, me pegué una danzada y ya me fui. Y pienso que con eso voy a ser transformado. No.
Es una disciplina que tenemos que tener. Aparte de la disciplina, hermanos, es el amor que le tenemos a Dios. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces yo le busco. Y cuando yo le busco, muchas veces sin darme cuenta, el Señor me está transformando. Porque antes gritaba y ahora grito menos. Menos, no he dicho que dejo de gritar. Que después un día me escuchan gritar, el hermano dijo que ya estaba transformado de eso, entonces mejor no. Ahora, esto de la gloria en gloria, mis hermanos, habla del viaje transformador de los creyentes a medida que crecen en su relación con Dios. La relación con Dios es lo que nos hace falta, hermanos. Iglesia del Señor, nos hace falta relación con Dios. Así como tenemos relaciones con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros amigos, es la relación con Dios que Él está pidiendo a su pueblo. Y solo por medio de eso podemos ser transformados. No pensemos que porque yo vengo siempre a los cultos, solo por eso voy a ser transformado. No, voy a seguir siendo el mismo y voy a dar problema a la iglesia. Vemos, hermanos, cuántos, aquí no hay, yo lo sé, aquí no hay, cuántos hermanos que tienen 20, 30 años y no ha pasado nada. Siguen iguales. ¿Por qué? Porque la relación con Dios no está. Entonces, el concepto de gloria, mis hermanos, en la Biblia a menudo se refiere a la manifestación de la presencia de Dios y sus atributos divinos. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a nuestro Dios, Él comienza a sacar todo lo que no sirve, si nosotros lo dejamos, claro. Porque decía nuestra hermana Rebeca en una predicación, soy tan cabeza dura, y le iba a decir, yo soy más que ti. Y no dejamos a veces que el Señor trabaje, pero somos nosotros los que debemos dejar. Y en el Nuevo Testamento la gloria de Dios se revela más plenamente en la persona de Jesucristo. Mis hermanos, es solo por medio de la relación con Dios vamos a poder ser transformados. No pienses, jovencito, que porque tu mamá ahora vas a ser transformado. No pienses, esposo o esposa, que porque tu esposo o tu esposa ahora vamos a ser transformados. Somos nosotros los que tenemos que buscar. Y bueno, mis hermanos, miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que cuando vemos a Él, comenzamos a ser transformados. Y yo decía, sí que necesito una transformación, sí que necesito una metamorfosis en mi vida. Que necesitamos, iglesia del Señor, una metamorfosis espiritual en nuestras vidas. Ya vamos a ver cómo es este proceso, es tan lindo, este proceso de la metamorfosis. Vámonos a Éxodo capítulo 34, versículo 27 al 30. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Pero dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días. No estuvo 5 minutos de oración. No estuvo media hora de oración. Hermanos, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, no nos basta 1 hora, no nos basta 2 horas, quisiéramos estar postrados. Porque es Dios quien te ministra, es Dios quien te hace sentir cosas que, wow, que ni la bicha te hizo sentir en tu juventud. Que maripositas en la panza, no. Cuando Dios te ministra, no quieres levantarte de ahí. Yo digo, Señor, cuando me estás ministrando, que ponle una venda a mi esposa, a mis hijos, para que no se levanten. Porque a veces otro en la mañana me decía, papá, ¿por qué pregui? Pues él me escuchó que me levanté. Él va a decir, cállese un ratito que estoy orando. No quiero levantarme de aquí. Pero es lindo cuando estamos ahí con el Señor.
Es lindo. Y mire lo que pasó con Moisés. El siguiente. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No después que alguien me aconsejó, mi mejor amiga, después que hubo hablado con Dios. Por eso cuando estamos delante de Dios y estamos ahí siendo ministrados por Él, nuestro rostro cambia. Y se ve y dice, la gloria de Dios está en ese hermano. La gloria de Dios está en esa hermana. Guau, cómo predica. Guau, cómo canta. Pero no es Él, es la gloria de Dios. Y solo ahí somos transformados. Pero Moisés estuvo con Él. Nosotros, ¿cuánto tiempo pasamos con nuestro esposo? Iba a decir, con Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Respóndase usted mismo, hermanos. Ya los veo asustados. La metamorfosis es el proceso de cambios estructurales y fisiológicos a través de los cuales ciertos animales alcanzan la vida adulta, dejando atrás las características obtenidas desde su nacimiento. Se trata de un proceso natural. ¿Cuál era la característica que teníamos desde nuestro nacimiento, hermano? ¿Cuál era? El pecado. Nacimos ya en pecado. Entonces, de esta metamorfosis dice que Él deja todo de su nacimiento y es cambiado a una vida adulta. Pero, hermanos, hay 2 tipos de metamorfosis. Primero, la metamorfosis compleja o completa, que yo creo que no es nuestra esta, todavía. Ocurre cuando las características de las etapas iniciales del animal, digamos, de la larva o de sus estadios primarios, son radicalmente diferentes a los de la vida adulta. O sea, cuando el animal cambia de manera completa y significativa sus formas de vida, su anatomía e incluso su hábitat de existencia, luego de atravesar una etapa de inactividad y transformación profunda. O sea, cambia totalmente. Totalmente. Pero vamos a la otra. La metamorfosis simple o incompleta. Ocurre por el contrario cuando los cambios que atraviesa la forma joven del animal no son tan radicales, ya que su etapa larvaria o joven no es tan distinta de su etapa adulta. Generalmente estas etapas se distinguen solo en tamaño y el animal atraviesa distintas mudas o cambios parciales hasta alcanzar la adultez. O sea, es un proceso. Y yo creo que nosotros nos encontramos aquí, en este proceso. Dice que su forma no cambia mucho. Han visto nuestros jóvenes de 10, 9 años, ¿no? Hermano, ¿cómo está? Cumplen 11, 12 años. Dios te bendiga, hermano. Que hasta uno se asusta. Pero muchas veces ese tipo de cositas no van cambiando en nuestras vidas espirituales. No se ve ese cambio de voz por el ejemplo que estoy tomando. Y por eso es necesario, mis hermanos, que comencemos a tener esta metamorfosis espiritual en nuestras vidas. Porque hay muchas áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Y aquí no hablo de pastores, de apóstoles, todos entramos ahí. De esta metamorfosis espiritual, mis hermanos. Y esto es un proceso, mis hermanos. Y también esto suele ocurrir en una época determinada o bajo condiciones determinadas. Y aquí entramos nosotros con los procesos que no nos gusta pasar. Los procesos de transformación, mis hermanos, no nos gusta. ¿A quién le gusta pasar pruebas? ¿Quién se alegra con las pruebas? ¿Quién se alegra cuando le dan un diagnóstico? ¿Quién se alegra cuando tu hijo está en rebeldía? ¿Quién se alegra cuando estás al borde de la muerte? Y muchas veces esos procesos de transformación son necesarios en nuestras vidas, porque eso marca un antes y un después. Hermanos, y es tan lindo cuando nosotros lo vamos entendiendo, porque vemos que hemos sido transformados en una área de nuestras vidas.
pero son necesarios para nosotros, hermanos. Así que no nos lamentemos. Esas pruebas que podemos estar pasando, mis hermanos, muchas veces las vemos como el fin. Ya me voy a morir. Ya voy a hacer el testamento y dejo todas mis deudas. Pero nos olvidamos que ese es el inicio de un nuevo tiempo en nuestras vidas. Nos olvidamos que ahí el Señor nos está transformando y va a salir una nueva área de Isaac renovada. Pero no nos quejemos y digamos, es el fin. Ya me voy a morir. Somos tan trágicos, hermano. Yo me recuerdo, ya se los he contado otras veces, cuando pasamos lo de Christopher, cuando nació. Eso marcó en mí, en una área, un antes y un después. Les contaba que, bueno, él nació a los 6 meses, era muy pequeño, tenía cables por donde sea, bueno, tenía más cable que cuerpo. Y al ver, imagínense lo que son padres, al ver a tu hijo así, en una condición de muerte, porque ya a la fin estaba, o vivía o moría. Los 3 primeros días pasamos llorando con mi esposa, hasta que decidimos entregárselo al Señor. Después nos dijeron que tenían que cerrársele un conducto, creo que le daba al corazón, con no sé qué cosa y chivoleba tempo. Al siguiente día se le cerró, solo. Y después nos siguieron diciendo, yo me recuerdo con mi esposa que decían, él lloraba, veíamos que lloraba, pero no se le escuchaba su voz. Y nosotros queríamos escucarle su voz. Y él solo lloraba, pero no salía su voz. Y ahora queremos callarlo, hermano. Habla demasiado. Pero eso en mí, y sé que en mi esposa marcó un antes y un después. ¿Por qué se los digo? Bueno, cuando estoy yo en la iglesia o delante de la presencia del Señor o alabando al Señor, yo soy llorón. Usted me va a ver llorar casi siempre en la iglesia, pero afuera no. Yo puedo estar pasando el peor problema, pero no me viene de llorar. ¿Por qué? Porque yo ahí en esa prueba entendí que el Señor tiene el control de mi vida. Y lo que Él hace es perfecto. Hermano, y hay cosas que han pasado y mi esposa me dice, ¿quieres hablar? Yo le digo, no. Porque ella sabe que yo solo voy a orar una vez y ya, me olvidé de eso. Porque ahí aprendí la confianza y que dependo de Dios. Entonces ahí en ese momento se marcó un antes y se marcó un después. Por eso yo les decía, esos procesos de transformación tenemos que entenderlos. Porque es ahí Dios quien nos moldea, quien nos transforma. Y es tan lindo, hermanos, porque cuando uno confía al 100% en el Señor, vives más tranquilo. Vives mucho más tranquilo. Esta transformación se va dando conforme a nuestra fe va creciendo. ¿Verdad que no sé si usted alguna vez ha orado por usted mismo? No se ha liberado, no sé, usted mismo se ha liberado. Yo me recuerdo una vez que estaba en el trabajo, estábamos en ayuno y me dolían las piernas. Y yo quería no podía tomar una pastilla porque estaba en ayuno. Y yo dije, pero como estoy en ayuno, yo voy a orar. Y era chistoso porque estaban mis colegas al frente y yo comenzaba. Y me decían, ¿qué te pasa? Falto laboro, no me molesta, le decía yo. Estaba en otro ambiente yo. Y yo comenzaba, Señor, por favor, sáname, Señor. No pasaba, hermano. Otra vez oraba, Señor, sáname. No pasaba. Y otra vez oraba y no pasaba, me estaba afligiendo. Y yo dije, no importa, voy a seguir insistiendo en la oración hasta que no me duelan más las piernas. Hermano, habré orado como 20 veces y se pasó el dolor. Esas pequeñas cositas te van a hacer crecer la fe. Esas pequeñas cositas. Y cuando tu fe va creciendo, vas comenzando a afirmarte en Dios. Porque ya no vas a ser, ya lo vamos a ver, un niño llorón. Sino vas a ser un guerrero del Señor, una guerrera del Señor. Ya no te vas a lamentar. Vas a decir, gracias, Señor, por esto.
Y la gente te va a ver como loco porque estás sufriendo, pero estás alegre. ¿Por qué? Porque confiamos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Si se lo va a dar, déselo fuerte, hermanos, porque no es para mí, es para nuestro Dios. Y la metamorfosis quiere decir una palabra: transformación. Transformación. Y también quiere decir esto, que se pasa de un estado a otro estado. Y ahí vamos a entrar en el primer punto. En dejar ese estado de niñez y pasar a la vida adulta, espiritualmente hablando. Qué feo es ver un niño llorar, hermanos. Tengo dos que los veo llorar siempre. Qué feo es ver una persona siempre llorar, hermanos. Ahora, yo no estoy metiéndome con sus sentimientos, a decir, el hermano es un ogro. No, no voy por ahí. Vámonos primero, antes de seguir, vámonos a 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El niño se resiente por todo, hermano. Por todo se resiente el niño, hermanos. Hay personas que no les podemos decir nada porque se resienten, hermano. Y el Señor quiere esa transformación. Que ya tú no mires mal, hermano, porque te llamó la atención. Porque yo creo que el que llama la atención lo hace con amor, ¿o no? Al menos en esta iglesia creo que es así. Pero nos resentimos por todo porque el pastor no me saludó. Porque el hermano tal vez le pidió un favor y no me lo hizo. Porque no me dieron un pasallo. Nos resentimos por todos, hermano. Y eso es una característica de un niño espiritual. Parece tan simple, ¿no? Pero decía ayer nuestra hermana Silvia, las pequeñas cositas son las que arruinan las cosas grandes. Así que tal vez aquí no hay ningún niño resentido espiritualmente. Aquí todos somos maduros. Por fe, hermanos. El niño llora por todo. Por todo llora el niño. No me llaman, estoy mal, me estoy muriendo y no me llaman. Y ahí está llorando. Nadie me quiere, todos me odian. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos encontramos en este estado de niñez espiritual. Tal vez usted dice, no, esto no es para mí, es para el hermano que tengo al lado. Mírelo, el que tiene al lado, a ver si es un niño espiritual. Pero llora por todo el niño. El niño se queja por todo. Ay, mis hermanos de alabanza no cantaron bien hoy día. Samariana, hermana Jenny, el pianista, bótenlo. Se queja porque no fue bien la alabanza. Se queja porque no estuvo buena la comida. Los veo un poquito incómodos, hermano. Se queja por todo. Tenemos que salir de ese estado de niñez espiritual, mis hermanos. Y ser esos adultos espiritualmente que de verdad este tiempo son necesarios. Al niño hay que darle de comer en la boquita. El avioncito hay que hacerle. A veces así están los pastores con nosotros. Compórtate bien, hijo. No hagas esto, no hagas lo otro. Los más amorosos dicen, papito, cuídate de lo que estás haciendo afuera. Al niño se le necesita hacerle aprender a caminar.
¿Cómo estamos caminando nosotros? Porque hermanos, de este púlpito sale palabra de Dios. De esta iglesia sale palabra de Dios. Sea quien está aquí delante, sale palabra de Dios. Entonces el Señor nos enseña por medio de su palabra. Y a veces nosotros tenemos que estar atrás para enseñarles a caminar. Y eso está bien al inicio. Yo estoy hablando de una iglesia ya madura. Está bien al inicio enseñarle a caminar al que recién ha llegado. Pero hermanos, los que ya tienen 10, 20 años, tienen que enseñarme a mí. A veces la iglesia ya no parece una iglesia, parece un asilo, parece una materna. Porque problemas aquí, problemas allá, que el pastor hace esto, que los líderes hacen esto, que no estoy conforme. Cuando la iglesia del Señor ha sido llamado a otra cosa, a estar en otro nivel, en vez de estar entretenidos en estas pequeñas cositas. Pero esta iglesia no es un asilo, son otras. Pablo en una ocasión le dice a los hermanos de Corinto, vámonos a 1 Corintios 3, capítulo 1, versículo 4. El Señor manda palabra cuando sabe que su iglesia necesita esa palabra, hermanos. Porque nosotros los hombres, si nosotros nos pusiéramos a pensar con nuestra mente humana, no llegaríamos a esto. Porque nuestra mente se limita. Pero cuando es Dios que te ministra, es porque necesitamos la palabra. Ciertamente primero para el predicador. Ya mi esposa me está viendo, va a decir, ya te voy a decir las cosas que tú eres en casa. Por eso cuando está mi esposa tengo que hablar. No, así como es, hermanos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando nosotros, hermanos, tuviéramos que estar, les decía, en otro nivel. Ya ni tendríamos que estar predicando esto. Sigamos. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué, hermanos? Dice, habiendo entre vosotros, ya, pues, hermana, por favor. Habiendo entre vosotros celos, está enojada la hermana por lo que estoy hablando. Celos, dice. Pero celos de qué, hermanos, vamos a tener nosotros si somos lavados todos con la sangre del Cordero. Tal vez porque la hermana se viste mejor, tenemos celos de eso. No creo, hermano. Tal vez porque el hermano Dios lo está usando más. Tampoco creo que sea eso. Pero dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. A veces el Señor no nos habla por eso, hermanos. A veces el Señor nos manda lo que quería mandar por eso. Y nos vamos como hemos entrado muchas veces. El 4, porque diciendo, el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Yo soy del pastor José, yo soy del pastor Nelson. De Isaac no hay todavía. Pero son pequeñas cosas de niños. Y miren lo que dice esta traducción, me encantó. Hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios. Como quienes ya tienen el Espíritu de Dios. Porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como si apenas comenzaran a crecer en Cristo. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas. Aprender a caminar, aprender a comer, aprender a comportarse. En vez de enseñarles cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños, dice esta traducción.
que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están. Yo diría, Señor, gracias por tu palabra. Porque pensamos a veces que no tenemos, hermanos, estas cosas, pero en realidad sí las están. Eso lo digo por mí, hermano. Porque a veces yo digo, wow, no tengo nada, no tengo nada. Cuando el Señor te hace ver quién eres tú, te hace el ataque espiritual. La misericordia de Dios es grande, hermanos. Esto de comportarnos como niños tiene que ver mucho con nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque el niño no entiende lo que Dios quiere hacer. El niño el niño está jugando y el padre le dice, haz esto, haz lo otro. El niño no entiende, solo está jugando. Así estamos nosotros a veces. El Señor te está hablando, te dice, haz esto, haz lo otro y nosotros estamos entretenidos. Pero su misericordia sigue ahí vigente, hermanos. Y gracias a Él estamos aquí, hermanos. ¿Cuántas cosas Dios no habrá querido hacer en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántas cosas Dios no habrá querido hacer? Pero no lo ha podido hacer por nuestra niñez espiritual. Y Dios sabe que somos capaces de hacer lo que Él nos puede dar de hacer. Pero, hermanos, estamos en ese estado de niñez espiritual. Bueno, yo hablo por mí, hermanos, no sé usted. Y no lo entendemos a veces. Y el Señor nos habla y nos habla y nos habla y seguimos ahí, hermano. Niños espirituales. Pero ¿cómo vamos a dejar esta etapa de la niñez? También hay una solución. Vámonos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿dónde? Con Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Pero hermanos, para dejar esta niñez, hermanos, debemos mirar las cosas de arriba. Debemos concentrarnos en lo que es Dios. Ya dejemos de preocuparnos por cosas simples. Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Pero no vayamos con resistencia. Para los que han sido niños mimados, yo he sido un joven mimado porque no pasé la niñez con mi mamá, pero cuando ya vine acá de joven, fui un joven mimado por ella. Y es lindo cuando ella te pide un abrazo y tú vas y la abrazas. O ella viene y te abraza y no pones resistencia. O usted pone resistencia a un abrazo cuando estamos peleados. Mi hermano, Dios te bendiga, sí, si tú hablaste mal de mí. O cuando estamos con nuestra esposa o esposo. Ponemos resistencia. Pues así muchas veces nos comportamos con Dios. Él quiere darnos tantas cosas y nosotros estamos poniendo resistencia. Y no vamos a ser transformados. Entonces, este estado de niñez, mis hermanos, necesita ser transformado por el Espíritu de Dios. Necesita ser transformado por el Espíritu de Dios. Ya no vamos a ser niños fluctuantes, sino vamos a ser hombres y mujeres guerreras de Dios, que vamos a estar firmes. Que cuando alguien necesite algo, ahí vamos a estar. Y no vamos a ponernos a llorar, no vamos a ponernos a lamentarnos, sino vamos a ser de ayuda, de bendición. Amén. ¿Cuántos vamos a dejar de ser niños? Nadie dijo amén. Bueno, yo sí quiero dejar de ser un niño espiritual. Quiero estar a la brecha, hermanos. Quiero estar a la brecha. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener en el corazón, de estar siempre a la brecha. Porque nosotros que estamos aquí, que hemos venido de países
tercermundistas, como nos dicen. O sea, imagínense, a mí me encanta cuando el pastor Nelson siempre habla y dice, yo nunca me imaginé que iba a ser pastor. Y justamente él lo decía en la oración. Si ustedes se acuerdan de mi inicio cuando predicaba, yo me recuerdo de él, por eso le decía, ni se movía. El pastor Nelson predicaba así. Y yo ahora cada vez que lo veo a este hombre que es usado por Dios, yo me alegro. Se me regocija el corazón, porque es eso lo que Dios hace. Pero depende de nosotros. Depende solo de nosotros. Entonces, ¿cómo no anhelar salir de este estado? Salir de este estado a un estado de adultez espiritual. El no dar oído cuando estemos hablando mal de alguien. Cuesta eso, hermano. Cuesta. No, nos estamos edificando, decimos nosotros. Segundo, nuestra mente debe ser transformada. Romanos 12:2 lo conocemos a memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Pero dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿cuántas cosas pensamos en el día? Sobre todo las mujeres. ¿Cuántos pensamientos nos vienen a la mente? Y son pensamientos vanos a veces. ¿Cuántas ideas extrañas se nos vienen a la mente? A veces me viene a la mente que yo soy un superhéroe y quiero volar. No, hermano, pero es cierto, ¿cuántas cosas se nos vienen a la mente? Pero es que parece de risa, pero es cierto, hermano. ¿Y saben cuál es el problema de esto? Que cuando esos pensamientos están cavilando aquí, bajan acá y ya fuimos. Porque vamos a luchar, vamos a pelear por conseguirlo. Por eso esto no es un chiste. Esto es cosa seria, hermanos. Satanás mina nuestra mente porque es aquí la batalla. Es aquí la batalla. Y nosotros decidimos si lo bajamos o lo sacamos. Cojamos un taladro y hagámonos un hueco para que salga por el otro lado esos pensamientos vanos. Espiritualmente, hermano, ¿no? Va a venir con un hueco en la cabeza después. El hermano Isaac nos dijo, va a decir. Qué obediente que usted, le va a decir. Pueden ser pensamientos vanos como, se van a reír, pensamientos de hacer dinero. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a este país con esa idea? 2, 3, 4 años, vengo acá, hago dinero y me voy, me pongo allá a mi negocio. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios ya nos habló, Dios nos trajo una iglesia y seguimos con los mismos pensamientos a veces. Por eso nuestra mente debe sufrir la metamorfosis. Para sacar ese pensamiento de estar pensando solo en lo material. Me decía un amigo, uno de los marroquinos que trabajan en mi trabajo, otro, no el de siempre que les cuento, me dice, ¿y tú? ¿Cuánto rispar mi alano? ¿Cuánto? Me dice, ¿cuánto en diciembre en tu carta cuánta hay? Me dice. Ay, le digo, yo tengo 2 cartas, y la de mi esposa 3. Quindi ella tiene como €1.50 y yo menos 2. Y me queda viendo y me dice, ¿me estáis scherzando? No, le digo, yo termino todos los diciembre sin dinero, no tengo plata. No, porque yo risparmo 5.000, 7.000. Bene per te, le digo, yo estoy bien. ¿Pero por qué? Porque esos pensamientos los tenemos a veces nosotros, hermano. Y nos olvidamos que tenemos que estar ahí en la casa de Dios. Nos olvidamos que tenemos el servicio. Nos olvidamos que Dios es más importante que eso. Por eso son pensamientos que nosotros decimos vanos, pero son pensamientos que minan y que nos hacen salir muchas veces del propósito de Dios. El dinero. Pensamientos de ser mejor en la iglesia. No, si yo siempre estoy con el pastor José. Yo soy el junior. Antes decía ya no eso. Ya no me gusta eso, ya estoy viendo la cosa seria.
Pero a veces tenemos esos pensamientos de decir, no, yo canto mejor que la Yada. Yo sueno mejor que Josué. No, no por Carlos lo digo. A veces pensamos que yo soy el mejor predicador. Hermanos, son pensamientos vanos estos, que causan daño en nosotros y en la iglesia del Señor. Por eso nuestra mente, dice la palabra, que debe ser transformada cada día. Otro pensamiento vano, mis hermanos, de creer que también soy el mejor porque tengo mejores cosas que mi hermano. Tengo un mejor carro, tengo moto. Y pensar que por mis cosas materiales soy mejor que otro hermano, o porque siempre vengo de saco y el hermanito viene solo con una camisa. Son pensamientos vanos que en la iglesia no deberían estar. Pero eso está, hermanos. Porque si el Señor manda su palabra es porque eso está. Por eso es hora de transformar nuestra mente. El Señor quiere mentes sanas, que puedan entender el propósito de Él. El Señor quiere mentes renovadas, que puedan decir, aquí estoy. No con mis ideas, sino con la palabra del Señor. Porque nuestras ideas, mis hermanos, a veces robinan todo, hermano. Pero ¿qué hago con estos pensamientos cuando los tengo? ¿Qué hacemos con estos pensamientos? Hay una solución, hermanos, claro que lo hay. La palabra lo tiene todo, hermano. Vámonos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tengamos esos pensamientos, vamos a Cristo y dejémoselo ahí. ¿Por qué dejamos que sigan minando? Y por eso es que el proceso se ralentó. Por eso es que yo ahora no tengo más fuerzas espirituales. Por eso es que yo ahora digo, ¿qué está pasando? Y no nos hemos dado cuenta que los pensamientos llegaron a nuestro corazón. Y el Señor quiere una metamorfosis en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Y cómo hago para que mi mente pueda ser transformada? Vámonos a Salmo 119, del 1 hasta el 176. No se asusten, que no vamos a leer. El 24 hasta el 27. Salmos capítulo 119. Se los aconsejo leerlos. Leer este salmo. Habla solo de la ley de Jehová. Para los que tienen tiempo y para los que no tienen tiempo, saquen tiempo para que lo lean. Salmo 119, 24 al 27. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejos. ¿Cuáles testimonios si no sé ni dónde está Génesis? No, aquí no, porque somos estudiados en IBEA. Seguimos. Creo, todos han estudiado, ¿no? Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Es esta palabra, hermanos, que nosotros la tenemos de menos. Es la palabra de Dios y lo sabemos. Y la leemos como que si fuera a veces otro libro más. Y yo le digo cuando estoy leyendo la palabra, Señor, abre mi entendimiento porque soy duro de cabeza y no entiendo tu palabra. Y yo quiero deleitarme con tu palabra cuando la leo. Porque escuchamos hermanos que dicen, wow, mi deleite es la palabra y ahí el Señor me habla y uno dice que está loco, yo no siento lo mismo. Pero nosotros deberíamos deleitarnos en su palabra. Porque cuando sacamos nuestros pensamientos y metemos la palabra, mis hermanos, ya no vamos a tener pensamientos vanos, sino vamos a hacer de edificación para el que está a tu lado, para el que está en necesidad, para tus líderes. Ya no vamos a hacer pesos, vamos a hacer ayuda. Pero depende de nosotros, hermanos. Dice el 26, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Qué bueno es Dios, hermano. El Señor quiere una metamorfosis de nuestra mente, que sea transformada.
pero está en nosotros, hermanos. Jovencitos, está en ustedes. Jovencitas, está en ustedes. Líderes, está en ustedes. Porque a veces pensamos que ya porque estamos haciendo algo para Dios en un puesto, ahí quedó todo. Y es mentira. Hay siempre mucho más que aprender y siempre tenemos que ser transformados de algo. El tercero, hermanos, el ser transformados de esa pasividad espiritual en la que vivimos, a que haya una revolución, como el Congreso se llamaba. Una revolución en nuestra vida espiritual, que ya no seamos los, perdón por la palabra, los dormidos espirituales. ¿Acaso el Señor dio el Espíritu de Dios para que estemos tranquilos? Yo me pongo triste cuando no puedo hacer algo para Dios. Mi esposa lo sabe. Cuando me dicen, va para allá o haz esto, y yo digo, no puedo, yo me pongo mal, me pongo triste. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado su Espíritu. Y su Espíritu es vivo, su Espíritu edifica, su Espíritu es el que nos ayuda cada día. Es la tercera persona. Y a veces vivimos en esa pasividad espiritual. No, yo sé tanto. No, yo tengo tanto tiempo en la iglesia. Yo he recibido mucho del Señor. El Señor me ministra cuando oro. Pero ¿qué haces con eso? Ah, yo estudié esto, pero ¿qué haces con eso? ¿Qué hacemos con eso? Hay que salir de la comodidad, mis hermanos, del relax que estamos viviendo, de esa vida light. Qué lindo es vivir una vida tranquila, ¿no? Hacer tus cosas tranquilos, nadie te molesta, no tienes responsabilidades. Pero cuando el Señor te pone en el corazón y tú dices, aquí estoy, Señor, Él te mete responsabilidades, te mete carga, y eso no nos gusta llevar, carga. Carga por la obra del Señor. En este congreso, mis hermanos, que fue de bendición, para los que fueron con ese corazón a recibir de Dios, ahí sí fuimos a recibir. Este hombre, Claudio Freyson, se dice, yo nunca lo había escuchado, ni sabía que existía. Porque a mí no es que me gusta estar viendo prédicas y nada de eso, nunca. Pero ese hombre se levantó el día jueves que fuimos a la reunión, que fue en otra parte. Ese hombre se levantó y dijo, Espíritu Santo, comencé a llorar. Media hora llorando sin parar. Porque ese hombre contaba su vida, su experiencia, la relación que tenía con el Espíritu Santo, lo que Dios le había dado a él. Y él decía, en un tiempo, dice, mi ministerio era, wow, en un esplendor estaba viviendo. Yo tenía todo, tenía dinero, tenía carros, tenía mucha gente a mi cargo, no me faltaba nada. Pero cuando él dijo, no estoy conforme, eso me desbarató, porque yo digo, caspiterina, perdón por la palabra, digo, a veces cuando yo voy a la iglesia y el Señor me ministra, ya salgo contento, ya pienso que eso es todo. Cuando ese hombre tenía todo y dice que quería más de Dios, más del Espíritu Santo. Yo decía, ¿qué pasividad estoy viviendo yo, Isaac? Si tengo el Espíritu de Dios que es vivo. Por eso me daba vergüenza estar ahí sentado. Porque ese hombre hablaba y decía lo que Dios le daba, pero él quería más. Y iba a todos lados a predicar y gente se convertía, se sanaba. Y yo sentado en la silla sin hacer nada. Eso duele, hermanos. Eso duele cuando lo entendemos de parte de Dios. Por eso es hora que suframos esa metamorfosis, mis hermanos, de una vida pasiva a una vida activa. Ya no tengamos todo lo que Dios nos ha dado para nosotros, sino demos a los otros. Hablaba con 3 compañeros en el trabajo y me decían, para probarme obviamente, me decía uno, ¿y tu Dios los ama a estos 2 que son tremendos? Yo le dije, claro que los ama, y los ama más de lo que ellos se imaginan. Ah, pero nosotros queremos ver más, me dijo. ¿Más en qué? Más en mí.
Porque cuando esos apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, iban y miraban la necesidad y miraban a los ojos, que ahí estaba el poder de Dios. Y sucedían cosas maravillosas. Y nosotros estamos conformes a nuestro trabajo, viendo cómo blasfeman, viendo lo que ellos nos dicen y nos reímos a veces. Pero eso no quiere Dios para su iglesia. Quiere una iglesia que sufra la metamorfosis espiritual. Y que salgamos de la comodidad. ¿Estás contento con el servicio que estás dando? Lo es todo el servicio, dice nuestro pastor. Lo es todo eso. No creo que el Señor solo te haya traído para sonar, para cantar, para predicar. Hay algo más. Hay algo más, iglesia. Y somos nosotros que debemos entenderlo. Por eso el Señor nos está pidiendo esto. Que podamos dejar esa vida pasiva. Veramente ese hombre cuando hablaba, yo decía, Señor, qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza, Señor. Porque esos hombres se dan todo para Dios. Y nosotros por un culto nos conformamos. La médula, mis hermanos, la médula misma de la vida cristiana es la transformación espiritual. Es la transformación espiritual que debemos sufrir nosotros. Miren, en el proceso de la metamorfosis de la larva, hay una etapa cuando ella está 3 o 4 semanas ferma y comienzan sus tejidos a formarse la hermosa mariposa. Pero ella está ferma. Y cuando termina ese proceso, sale la hermosa mariposa con hermosos colores. ¿Y qué hace? Vuela, acciona. Y nosotros que estamos a veces solo queriendo recibir del Señor. Señor, dame más, dame más. Yo fui con ese pensamiento allá al Congreso. Dame más, Señor. Pero ¿para qué, Isaac, quieres más? ¿Para qué quieres más si no vas a hacer nada? ¿Para qué queremos más si no nos movemos? La mariposa sale volando y muestra sus hermosos colores, muestra su esplendor. Y los hijos de Dios estamos tan pasivos que cuando vamos a evangelizar, hermanos, estamos unas horas parados ahí y no pasa nada. Porque ahí se debe ver manifestado el poder de Dios y van los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. En mi trabajo tendría que suceder algo si hay un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo. Sino que nos conformamos. Con nuestra familia nos conformamos. Es una vida de pasividad tremenda que está viviendo la iglesia, generalmente. Pero ¿para qué pedimos más, hermanos, si no nos vamos a mover? Creo que el Señor es claro, mis hermanos. Es muy claro. Así que cuando usted reciba y es ministrado por el Señor, se va a llevar una gran responsabilidad. Hoy día hablé en lenguas. Qué hermoso, hermanos. Pero ¿para qué te va a servir eso? Cuando vemos la historia de la iglesia, cómo murieron esos hombres, hermanos, nosotros no hemos pasado ni el 1% de esos hombres. Ya estamos asustados por todo lo que está pasando en el mundo. Pero a esos hombres no les importaba dar su vida, que aun cuando los torturaban, los que estaban ahí se convertían por su fidelidad a Dios. Hay un mover del Espíritu Santo, mis hermanos, en este tiempo. Y debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo. Yo creo que es el momento preciso para que nosotros podamos sufrir esta transformación espiritual. Pero debemos anhelarlo. ¿Usted sabe lo que es anhelar algo? Que no te vas a parar hasta que lo consigas. Eso es anhelarlo con desesperación. Y es lo que la iglesia debe anhelar, con desesperación. El ser llenos del poder de Dios, pero para accionar. Ese día que mis amigos, que mis colegas me dijeron eso, al siguiente día yo decía, Señor,
Haz algo en mí porque yo quiero que ellos vean tu gloria. No quería ni entrar a veces al trabajo. Porque recibo, pero ¿para qué recibo? Que tengamos una revolución, mis hermanos, en nuestra vida espiritual. Que dejemos esa pereza a un lado. Que dejemos todo aquello que nos está robando el tiempo para Dios. Pablo, mis hermanos, sufrió esa metamorfosis completa. Ese hombre, desde que se convirtió, le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y no se paró nunca. ¿Por qué? Porque entendió el poder de Dios, el poder que Dios le había entregado a ese hombre, que nosotros a veces, mis hermanos, lo usamos mal, que a veces nosotros lo desaprovechamos y tenemos la solución, que es Cristo, y vamos a buscar otra solución. Porque esos hombres oraban por enfermos y se sanaban. Esos hombres cuando oraban por liberación se liberaban. Esos hombres cuando hacían algo funcionaba. ¿Por qué? Porque era lo de Dios. No lo que el pastor o lo que el líder o que te pueden dar o transmitir. No, es Dios. Pero funcionaba eso, mis hermanos. Vámonos a Hechos para ya ir terminando. Hechos capítulo 26. Comenzamos alegres, hermanos, y ya está triste. No se me vaya triste. Es que, hermano, y esto Dios es testigo, hermanos, que cuando tú comienzas a hacer las cosas para Dios con pasión, tú no puedes estar tranquilo. No puedes vivir una vida tranquila. No puedes. Porque la pasión que Cristo o Dios te han puesto en el corazón no te deja tranquilo. Así como esa pasión que tenemos por el calcio. Los que nos gusta el calcio. Hay otras pasiones que tienen. Ir a comprar ropa, cocinar, limpiar. Y esa pasión que sentimos, no me importa levantarme a las 3 de la mañana para ver el partido. Háblame, Señor. A mí mismo. Pero cuando nos piden algo para la obra del Señor, ahí quiero ver esa pasión. Creo que fue la semana pasada, o sí, dos semanas creo atrás, que me dijeron para ir a y estaba enfermo mi hijo. Y yo dije, no puedo ir. Hasta molesto me puse, hermano. Y dirán, si es tu hijo. Claro, no me vaya a malinterpretar, que dejo botada a mi familia y me voy así. Pero me dolió decirle a la hermana, no puedo. Y a la fin no fue nadie. Pero yo quería estar ahí. Porque cuando Dios pone esa pasión no te deja tranquilo, hermanos. Y esa pasión no te deja ser pasivo. Es feo una gente pasiva, hermano. Yo he estado en estadios, he estado en la barra brava, ahí donde me ven, hermano. Y en esa barra brava, te están sin camisa, saltando. Qué pasión, hermano, ¿no? Y tú no conoces al que tienes al lado. Hasta a veces se pegan, se dan de botellazos, pero cuando el equipo hace gol, te abrazo, mi hermano, mi amigo, se dan besos. Pero también hay personas que van a la barra brava y están así. Pero y vienen los que tienen pasión. Debes cantar si no te vas de aquí. Así los votábamos, porque yo también por ahí votaba algo. Qué feo ver una persona sabiendo que estamos en medio de la algarabía, por decirlo así, y estás así como unos hermanos cuando estamos danzando. Háblame, Señor. Pero hermanos, es feo eso. Pero yo sé que vamos a sufrir esa metamorfosis espiritual, mis hermanos. Nos quedamos en Hechos. Entonces, le dije 4. Aquí Pablo relata su vida anterior y su conversión. Le di el 4, hermana, por favor.
Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Es que no le creían a Pablo, hermano, al inicio. Porque Pablo fue tremendo, hermanos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Le dije hasta el 18. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Era tremendo Pablo, hermanos. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, se deleitaba Pablo. Se deleitaba. En todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. Ocupado, dicen esto. Es que Dios es tremendo, hermanos. Dios hace cosas maravillosas. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué lindo encuentro que tuvo este hombre. Así como se nos apareció Dios a nosotros. Que estábamos muertos, estábamos perdidos, que no valíamos nada, que nadie daba nada por usted ni por mí. Y ahí se apareció Él, Jesús de Nazaret. Pero levántate, dice. Es que es un Dios de oportunidades. Es un Dios de oportunidades. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. No vivía, cuando él fue transformado, no vivió una vida pasiva. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, para que prediquemos. Pero predicar reflejando a Cristo, que eso tiene autoridad, eso funciona. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos míos, decía Pablo, amados, hermosos, preciosos de Dios. El Señor no nos ha llamado a estar así sentaditos, bonitos. Quiere una iglesia activa, llena del poder de Dios. Pero usted dice, pero a mí yo creo que nunca voy a ser pastor. Es que no se trata de ser pastor. Se trata de hacer la obra del Señor. En conclusión, hermanos, Efesios 4:13. ¿Para qué sufrir la transformación o la metamorfosis en nuestras vidas? ¿Cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Obviamente hablando Cristo humanamente. Pero iglesia del Señor, necesitamos esa metamorfosis espiritual.
y la necesitamos urgentemente. Urgentemente. Estamos en Códice Rosso. Estamos en Códice Rosso. Todo lo que se está dando no es por gusto, hermanos. El Señor viene ya pronto. Nos ponemos de pie. Debemos dejar que cada parte de nuestro ser sea transformado por el Espíritu de Dios para poder llegar a esa meta, mis hermanos. Yo le decía, Señor, pero ¿qué quieres hacer en mi vida? Y muchas veces pensamos que Dios solo quiere que yo me guarde para Él y agradarle a Él y basta. Pero lo que Él nos dice es que sí, nos guardemos para Él, que guardemos nuestro corazón, que nos santifiquemos, pero también que hagamos, que accionemos. Porque ¿de qué sirve que yo tenga una cabezota enorme así y un corazón enorme, lleno de promesas de Dios, lleno de profecías que el Dios me ha dado, lleno del conocimiento de su palabra, y voy a estar caminando así, porque me pesa mucho, porque no doy? Y nosotros somos llamados a dar. Somos llamados a dar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, oh Dios.